Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 51. Sangre y materia cerebral mezcladas, pintando una escena brutal y grotesca. Los zapatos puntiagudos golpeaban el barro empapado de sangre. El adolescente rubio, con el rostro manchado de sangre, lucía una sonrisa torcida de placer y satisfacción enfermizos, riendo maniáticamente. Fu. En ese instante, los miembros de la familia mafiosa Bill se quedaron mirando al joven salvaje, paralizados por un miedo que jamás habían sentido. Sus rostros palidecieron y se quedaron inmóviles por instinto. Ese mocoso. Un demonio. Es un demonio. Ruinas en llamas, edificios derrumbándose, humo negro elevándose en el aire y llamas retorciéndose en el viento. La adolescente rubia permanecía de pie junto a un cadáver sin cabeza, como un demonio nacido de sangre y fuego. Trébol y los demás oficiales de la familia miraban fijamente la espalda de Doflamingo, con los ojos brillando de orgullo y adoración. Y este era el rey ante quien estaban dispuestos a arrodillarse. ¡Qué impresionante! Como una estrella en ascenso, deslumbrante y brillante. Su imponente presencia, la luz que irradiaba y su noble y sagrado linaje los conquistaron por completo. Los labios de Doflamingo se curvaron en una sonrisa escalofriante mientras pasaba por encima del cadáver de Bills y seguía caminando. Sus dedos se contraían continuamente, como si tiraran de hilos invisibles. Con cada movimiento, era como si cuchillas invisibles cortaran el aire, abriendo cortes limpios y precisos en la calle, las paredes y el suelo. Al mismo tiempo, más de una docena de miembros de la mafia de Bills se quedaron paralizados de repente. Una fina línea roja brillante apareció en sus gargantas, ensanchándose con cada segundo que pasaba. No tuvieron tiempo de reaccionar. El mundo se inclinó repentinamente y se puso patas arriba. Entonces, vieron sus propios cuerpos. Vieron sus zapatos. La confusión se reflejó en sus ojos apagados y sin brillo. Y entonces, la vida siguió su curso. Sus cabezas cayeron desde sus hombros. De los cuellos de los cuerpos inmóviles y sin cabeza, la sangre brotaba como una fuente, empapando el suelo. Fu. Doflamingo estalló en una risa aún más frenética. Ante las miradas aterrorizadas de la familia Bills, continuó su camino, dejando tras de sí un rastro de sangre, agonía y gritos. Entonces, elimínenlos a todos. Doflamingo dio la orden con una sonrisa. En el instante en que habló, los ojos de los piratas de la familia Don Quijote se encendieron de furia. Como bestias hambrientas al borde de la muerte, lanzaron un ataque implacable. En cuestión de segundos, decenas de miembros de la banda de Bills cayeron muertos. Y así comenzó la masacre unilateral. En la calle, antaño bulliciosa, la sangre corría como un arroyo. El aire olía a hierro y a muerte. Doflamingo estaba en el centro de todo, observando la escena infernal que se desarrollaba ante él. Y respiró profunda y plácidamente. Fu. Esta es la vida que siempre he querido. Un mundo sumido en el caos, donde nacen todos los pecados y solo los victoriosos se ganan el derecho a pisar el escenario final. ¡Qué mundo tan fascinante! ¡Qué mundo tan hermoso! Fu. Extendió los brazos y, aunque su cuerpo medía apenas 1,5 metros de altura, irradiaba una aura feroz y tiránica, desenfrenada y cruel. El aire olía a humo denso, sudor, pólvora, sangre, cadáveres y miedo. Era su perfume favorito. El olor del caos. En la ciudad en llamas, observó las expresiones en los rostros de los miembros de la familia Bills mientras lo miraban fijamente, temerosos, sumisos, temblorosos, incapaces de mirarlo a los ojos. Sí, ese era el aspecto que quería. Las asquerosas hormigas que se arrastran por este mundo deberían verlo siempre de esta manera. Papá, ¿lo ves? Así es como los humildes deberían vernos. Esta es la vida que nosotros, los dragones celestiales, nacidos de la nobleza, deberíamos disfrutar. Por un instante, Doflamingo sintió que volvía a aquel momento. Aún recordaba el hedor a sangre, sudor y pólvora, los gritos ensordecedores, las maldiciones llenas de odio y los rostros contorsionados que danzaban entre las llamas. Esos plebeyos, que deberían haber estado arrastrándose por el suelo, en cambio portaban antorchas y flechas. Y ellos, la noble familia Don Quijote, dragones celestiales del más alto orden, fueron atados a las murallas de la ciudad como ganado, casi quemados vivos. Papá, te equivocaste. Te estabas equivocado. Tenía razón. Doflamingo apretó los puños. Un brillo frío y despiadado resplandeció en sus gafas de sol. Que descanse en paz. Un cegador rayo rasgó el cielo oscuro, iluminando el paisaje infernal. La tormenta que se había estado gestando finalmente se disipó. La lluvia cayó del cielo oscuro. Un trueno resonó. El aguacero se lo llevó todo. Lavó la sangre, pisoteó los cadáveres y extinguió las llamas. El rugido del trueno se hizo más fuerte, hasta que finalmente ahogó los gritos y lamentos que resonaban por las calles. La matanza comenzó a amainar. La masacre entró en su fase final. Con su líder muerto y enfrentándose al poder abrumador de Doflamingo, la familia Bills ya había perdido las ganas de luchar. Suplicaban desesperadamente, algunos incluso arrodillándose y rogando clemencia. Pero lo único que les aguardaba era la implacable espada de la familia Don Quijote. Pasó media hora. Tan repentinamente como comenzó, la tormenta desapareció. El vapor se elevaba de los edificios en ruinas, las calles estaban empapadas por la lluvia. La sangre se filtraba por las grietas entre las piedras, y los cuerpos yacían esparcidos por todas partes. En algún momento, solo una persona permanecía de pie en la calle. Las gotas de lluvia caían sin cesar de su cabello, su ropa y el dobladillo de sus pantalones, acumulándose en el suelo. A su alrededor, Trébol y el resto de la familia Don Quijote permanecían arrodillados, con rostros solemnes. La sangre aún goteaba de sus armas mientras esperaban en silencio la orden del rey. Ve. Toma el control de esta isla. La sonrisa de Doflamingo desapareció, su expresión ahora era fría y autoritaria.
Eviten usar la violencia contra civiles siempre que sea posible. Que esta isla entienda que la llegada de la familia Don Quijote solo les traerá más paz y estabilidad. Le temblaban ligeramente las manos, como si estuviera luchando por contener el impulso de destruir todo lo que le rodeaba. Pero sabía que tenía que mantener el control. La isla de Rübeck, no, todo el mar del norte, fue solo el principio. Antes de poner un pie en el mundo exterior, necesitaba sentar las bases. ¿Vagando sin rumbo por los mares? ¿Invadiendo ciudades una por una? Eso es lo que hacen los piratas humildes. Territorio. Fuerza. Recursos. Lo haría todo, paso a paso, hasta tener el control suficiente para hacer que el mundo entero se arrodillara ante él, Don Quijote do Flamingo. Y hasta que llegara ese día, tuvo que contenerse. Al oír esto, los miembros de la familia Don Quijote inclinaron la cabeza con sincera reverencia, y su admiración por él creció aún más. Solo alguien que pudiera controlar sus deseos e impulsos sería digno de su lealtad absoluta. Este era su joven amo. Aplausos, aplausos, aplausos. De repente, una ronda de aplausos inoportuna rompió el silencio. Los miembros de Don Quijote se quedaron inmóviles por un instante, luego se giraron bruscamente hacia el sonido, en estado de alerta. Vieron una figura alta de pie sobre las ruinas de un edificio cercano, aplaudiendo lentamente mientras miraba a su joven amo con divertido interés. Un espíritu y una visión impresionantes. La mirada de un viajero y la de un hombre decidido a alcanzar la grandeza, son completamente diferentes. Tú, eres increíble, Do Flamingo. El joven de cabello negro sonrió. Capítulo 52. Do Flamingo entrecerró los ojos tras sus gafas de sol, evaluando con atención al visitante inesperado. El joven de cabello oscuro permanecía de pie sobre las ruinas humeantes de un edificio, dando palmas mientras miraba hacia abajo. Alto e imponente, con el pelo corto y negro y una amplia capa blanca ondeando tras él en el viento cargado de humo, era extraordinariamente singular. Aunque claramente era un plebeyo de origen humilde, transmitía la impresión de una bestia feroz y elegante, exudando una presencia noble que normalmente solo poseían los dragones celestiales de élite. Tenía los rasgos afilados y esculpidos de un guerrero, alguien que se reía de su propio dolor. Fuerte, pero refinado. Salvaje, pero digno. Brutal, pero astuto. Era un hombre cuya mirada siempre estaba fija en el horizonte lejano. Una sonrisa curiosa apareció en sus labios. Do Flamingo conocía muy bien esa sonrisa. Él mismo la utilizó innumerables veces al jugar con su presa, la sonrisa de un cazador, como la de un gato jugando con un ratón. Y en el instante en que ese pensamiento le cruzó la mente, una oleada incontrolable de sed de sangre surgió de su interior. Un deseo furioso y destructivo no solo de derrotar a este hombre, sino de aniquilarlo por completo. ¿Cómo se atreve a mirarlo así? Esa mirada, tan parecida a la que le dedicaron esos 5 malditos viejos del gobierno mundial cuando subió la cabeza cortada de su padre por la escalera celestial. Do Flamingo. Marina. Trébol reaccionó al instante. En cuanto vio el uniforme de Darren, confirmó la identidad del hombre. En ese instante, Darren sintió una oleada de intenciones asesinas que lo invadieron desde todas direcciones. Dispersos por todas partes, los miembros de la familia Don Quijote alzaron sus rifles al unísono, con la mirada fija en el marine de cabello oscuro. Cientos de cañones apuntaron instantáneamente a Darren. Eran los piratas de Don Quijote. ¿Los marines? Nunca los tomaron en serio. Oye, oye, oye. ¿Desenfundar armas sin siquiera hablar primero? En ese momento, el capitán de la armada alzó ambas manos en señal de rendición, sonriendo con indiferencia. ¿Él realmente se estaba rindiendo? Trébol y los demás intercambiaron miradas de confusión e incredulidad mientras veían a Darren levantar las manos. Pero lo que sucedió a continuación les heló la sangre, un miedo paralizante que le subió desde los pies hasta la cabeza. No me gusta que la gente me apunte con pistolas. El capitán de la marina sonrió mientras hablaba. Los miembros de Don Quijote se quedaron paralizados. De repente, una fuerza invisible surgió del cuerpo de Darren. Podían sentir como algo imparable les arrebataba los rifles de las manos. Las armas flotaban en el aire. Y entonces, lenta y amenazadoramente, los cañones giraron, apuntando directamente a sus propias frentes. ¿Qué clase de poder era ese? El pánico se apoderó de los piratas de Don Quijote. ¿Sus pistolas se movían solas? Nunca habían visto nada igual. En el instante en que esos barriles se alinearon con el centro de sus cejas, levantaron las manos instintivamente en señal de rendición. Hacer clic. Los rifles flotantes liberaron sus seguros automáticamente. Y entonces los factores desencadenantes comenzaron a desaparecer, poco a poco. Tan cerca. Tan real. Incluso podían oler la pólvora de sus propias armas. El tiempo pareció congelarse. La calle entera quedó sumida en un silencio sepulcral, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. El único sonido era el suave y misterioso clic de decenas, cientos de gatillos que se movían ligeramente hacia adentro. Un miedo sofocante a la muerte se apoderó de sus mentes. Todos palidecieron como fantasmas. Alguien tragó saliva ruidosamente. Bueno, al menos ahora todos levantaron la mano. Apuesto a que a Borsalino le habría encantado esta escena. Darren bromeó con una sonrisa, observando cómo los otrora feroces piratas temblaban mientras sus propios rifles colgaban en el aire, apuntándoles directamente. Se giró para mirar a la mocosa rubia. Oye, Do Flamingo. Quiero hablar contigo. Inicialmente, Darren solo había venido con la intención de darle una paliza a ese mocoso y tal vez aprovecharse de la situación. Si estaba de mal humor, lo dejaría inconsciente y luego lo mataría. Si estaba de buen humor, bueno, al menos le daría una muerte rápida e indolora. Con su fuerza, aniquilar a toda la familia Don Quijote sería fácil, y nadie en el mundo lo sabría jamás. Ni siquiera el gobierno mundial podría rastrear su origen. ¿Y qué hay del linaje de dragones celestiales de Do Flamingo? A Darren no le importa en absoluto.
El incidente de Santa Sildes ya había dejado claro que los dragones celestiales podían sangrar y morir como cualquier otro ser. Pero justo ahora, Doflamingo dijo algo que le hizo reconsiderar su postura. Sí, era un maníaco perturbado obsesionado con la destrucción. Pero no era como un lunático cualquiera. Era más perspicaz, más calculador y tenía una perspectiva más amplia. Él no era como esos piratas que solo sabían saquear y destruir. Sabía controlar sus deseos cuando le convenía para su ambición. Incluso siendo un enemigo, alguien así se ganó el respeto de Darren. Y lo más importante. Al igual que un antiguo dragón celestial, con esas habilidades y esa crueldad, Doflamingo podría ser útil, si se le controla adecuadamente. Si Darren pudiera mantenerlo bajo control, muchas cosas en el futuro serían mucho más fáciles. Ni siquiera el gobierno mundial se atrevería a atacarlo imprudentemente, y mucho menos el cuartel general de la infantería de marina. ¿Una palabra? Doflamingo dejó escapar una risa baja y siniestra, como si acabara de oír un chiste. Fu 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 fu. Los piratas y los marines no tienen nada de qué hablar. Eso no es necesariamente cierto. No soy un marine cualquiera. Darren se encogió de hombros, hablando con un interés divertido. Pero no tengo ganas de hablar contigo en absoluto. La sonrisa de Doflamingo se transformó en una mueca salvaje y desquiciada. Un destello frío brilló en sus gafas de sol mientras, de repente, alzaba la mano y la lanzaba con furia hacia Darren. Se rió mucho. Solo quiero matarte. El aire se abrió con un grito agudo. Era como si unas cuchillas invisibles hubieran cortado el aire, destruyendo todo a su paso. Las paredes de 2 edificios que se encontraban más adelante se abrieron repentinamente con cortes largos y precisos. Las mitades superiores crujieron y luego se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Auge. Se escuchó un sonido metálico y agudo. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron. Vio que el uniforme de Darren estaba cortado a la altura del pecho. Unos finos cables, casi invisibles, le perforaron la piel, pero en lugar de cortarla, saltaron chispas desde el punto de contacto, como si metal chocara contra metal. Ni siquiera lograron penetrarla. Imposible. Trébol y los demás oficiales estaban horrorizados, incapaces de creer lo que veían. Aunque su joven amo aún era solo un niño, ya había llevado el poder de la Ito Ito no Mi a un nivel extraordinario. Esos alambres eran tan afilados como navajas de afeitar, capaces de matar sin dejar rastro. No solo la carne y la sangre, sino también la piedra y el acero podían cortarse sin esfuerzo. En plena forma, su joven amo partió una vez un barco pirata en 2 en alta mar. Pero ahora, ¿sus cables ni siquiera pudieron arañar a ese marine? ¿Qué clase de monstruo era ese? Ito Ito no Mi, ¿eh? Lástima que aún no dominas el Aki. Darren miró los mechones de pelo enredados entre sus músculos y esbozó una leve sonrisa. Con un cuerpo como el suyo, a menos que un ataque estuviera imbuido de Aki de armamento, no dejaría ni una sola marca, ni siquiera los golpes de espada. Para que Doflamingo alcanzara ese nivel con tan solo 12 o 13 años, mientras aún estaba en pleno desarrollo, su talento ya superaba el de la mayoría de los supuestos genios de este mundo. Mientras la familia Don Quijote permanecía paralizada por la conmoción. Darren extendió la mano, deslizó un dedo por el hilo sujeto a su pecho y tiró suavemente de él. La expresión de Doflamingo cambió. Una fuerza aterradora e irresistible recorrió la cuerda atada a su dedo. El cuerpo de Doflamingo fue arrastrado violentamente hacia adelante, lanzado por el aire directamente hacia Darren a gran velocidad. Si te atreves a sacar un arma. Darren lo vio volar más cerca y sonrió. Entonces, prepárate para morir. Foto. Chasqueó los dedos. Y luego. Bam 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 bam. Los disparos estallaron como un aguacero torrencial. Todos los rifles que flotaban en el aire dispararon al mismo tiempo. Flores de color rojo sangre brotaron de las frentes de los miembros de la familia Don Quijote. Sus cabezas se echaron hacia atrás y sus cuerpos se desplomaron como fichas de dominó. En ese momento, Doflamingo ya se encontraba a 3 metros de Darren, suspendido en el aire, arrastrado por su propio hilo. En el reflejo de sus gafas de sol. La sonrisa fría e implacable de Darren se hizo más clara y cercana. Capítulo 53. El señorito. Doffy. Maldición. Al ver cómo aquel monstruoso marine se llevaba a su joven amo a rastras, Trébol y los demás se aterrorizaron, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo mientras el pánico se apoderaba de ellos. Con las armas desenvainadas, cargaron contra Darren, con los ojos enrojecidos, desesperados por salvar a Doflamingo. Ninguno de ellos prestó la menor atención a los cientos de miembros de la familia Don Quijote que ya habían sido asesinados a tiros. El tiempo parecía transcurrir más lentamente. Mientras Darren observaba cómo el chico era arrastrado hacia él, una sonrisa fría se dibujó en la comisura de sus labios. Una presión poderosa e imponente emanaba de su cuerpo, profunda y abrumadora. Su amplia capa, que lucía la palabra justicia, ondeaba a pesar de la quietud del aire. Al apretar el puño, la atmósfera misma vibró con un zumbido profundo, como si estuviera aplastada por la presión. En un instante, la distancia que los separaba desapareció, de repente, estaban cara a cara. El puño de Darren cayó como un meteorito. Rugido. La fuerza y la velocidad del puñetazo rasgaron el aire, lanzando una violenta ráfaga hacia adelante. El impacto distorsionó el espacio circundante, hinchando las mejillas del joven rostro de Doflamingo. Grieta. La fuerza del impacto por sí sola provocó que se formaran pequeñas grietas en sus gafas de sol. ¡Qué fuerza tan aterradora! De este marine, era un auténtico monstruo con forma humana. ¿Cómo era posible que alguien tan poderoso estuviera destinado en el Mar del Norte? No deberían enviarlo a la Grand Line, o incluso al Nuevo Mundo. La visión de Doflamingo se volvió borrosa. Ese puñetazo, fue tan rápido, tan abrumador, distorsionó sus sentidos, dejándole con una ilusión distorsionada. El guante de cuero negro se acercaba, aumentando de tamaño como una luz a punto de sepultarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, subiendo hasta las plantas de los pies.
Por primera vez, Doflamingo sintió como el gélido agarre de la muerte se apoderaba de su cerebro. «¡Maldito seas!». Se estremeció violentamente, apretó los dientes y rugió de furia. Si hubiera recibido ese puñetazo de frente, habría muerto. Sin duda alguna. Sintiendo la abrumadora presión que lo rodeaba, un pensamiento cruzó por su mente. «Bloquéalo. Tengo que bloquearlo». Sin dudarlo, rompió los cables que tenía conectados a los dedos. Las venas de sus brazos se hincharon mientras sus manos, parecidas a garras, cortaban el aire. Cientos, miles de hilos blancos se desplegaron hacia afuera, entrelazándose instantáneamente en una densa y enorme telaraña. Como un muro de nieve, se extendió entre él y Darren. Los extremos de la red estaban profundamente anclados en el suelo y en los edificios circundantes, formando una barrera prácticamente impenetrable. «¿Cómo no, Sugaki?». «Telaraña». Y luego. El puñetazo dio en el blanco. Ante la red defensiva creada por la fruta del diablo de Doflamingo, Darren no dudó. No dudó. Continuó sonriendo con frialdad. Su cabello negro ondeaba salvajemente al viento, y tras él, unos ojos llenos de fría confianza, listos para aplastar todo a su paso. El devastador puñetazo rasgó el aire, y su feroz ímpetu formó una onda expansiva blanca en espiral que impactó contra la pared de telaraña. En el momento en que el primer hilo tocó, la pared de seda, tan resistente como el acero reforzado, se deformó y estiró bajo la presión. Pero la fuerza no disminuyó, simplemente se redirigió. Aún rebosante de energía, el muro deformado regresó a toda velocidad hacia Doflamingo como una onda que rebota con intención letal. Su mente daba vueltas. Detrás de sus gafas de sol rotas, los ojos de Doflamingo se llenaron de una rabia inyectada en sangre. «Maldito bastardo. ¿Cómo puedo perder aquí?». Auge. Una fuerza tremenda e irresistible surgió de su cuerpo como una violenta tormenta, precipitándose en todas direcciones. El cielo y la tierra cambiaron de color al instante. El mundo ante sus ojos pareció tornarse en blanco y negro, y una presión abrumadora recorrió gran parte de la ciudad como olas embravecidas. Trébol y los otros tres, que avanzaban hacia Darren, se quedaron paralizados de repente, como si una fuerza invisible los hubiera golpeado, y sus pasos se detuvieron bruscamente. Se quedaron mirando a Doflamingo con asombro, con el corazón latiéndoles con fuerza. «Es el aura del joven amo. Que el espíritu del rey. Como era de esperar de Doffy». Una oleada tras otra de presión se abalanzó sobre ellos, sacudiendo sus espíritus hasta lo más profundo, apenas podían mantenerse en pie. «Aquí del conquistador. La verdadera fuerza de voluntad la posee solo una persona entre millones». Fue precisamente porque habían presenciado el Aki del conquistador de Doflamingo en aquel entonces que reconocieron de todo corazón a aquel chico de 12 o 13 años como su rey y se arrodillaron ante él. Ahora, en un momento de vida o muerte, Doflamingo desató instintivamente su Aki del conquistador una vez más. Pero antes de que pudieran reaccionar, surgió otra aura, aún más profunda, más abrumadora, majestuosa y tiránica. Auge. Los ojos de Trébol y los demás se abrieron de horror, incapaces de creer lo que estaban sintiendo. Aki del conquistador. Idéntico al del joven amo. No, este daba aún más miedo. Era como enfrentarse a un emperador ensangrentado o a un demonio enfurecido del infierno. Esto les hacía temblar el corazón de miedo y sumisión. ¿Quién libera esta aura? No hay posibilidad. Diamond gritó incrédulo, y su rostro cubierto de tinta palideció mortalmente. Los marines. Ese marine. Un capitán de la Armada del Mar del Norte, ¿posee verdaderamente el espíritu de un rey? Auge. Mientras sus gritos de pánico resonaban, las dos oleadas de Aki del conquistador chocaron violentamente en el aire. Como dos grandes tormentas, las energías de Darren y Doflamingo surgieron con fuerza, chocando frontalmente en lo alto. Lo comprimieron, lo expandieron y luego lo volvieron a comprimir. Chasquido, chasquido. Rayos negros y rojos estallaron en una densa red a través del aire, destellando y desapareciendo en ráfagas. La tormenta arreciaba, lanzando ladrillos, tierra y escombros por los aires, agitando el cielo. Una explosión de Aki del conquistador. Murmuró Trébol, pálido. Sin darse cuenta, sus fuerzas se agotaron por completo. Aturdidos y abrumados, cayeron de rodillas, apenas capaces de levantar los brazos para protegerse del fuerte viento. ¿De verdad tienes la misma aptitud que yo? El rostro de Doflamingo se contrajo mientras rugía con incredulidad, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. Darren se burló. El Aki del conquistador puede ser raro, pero en el caos del Nuevo Mundo, los usuarios de este tipo de Aki son tan comunes como los peces en un río. Mientras hablaba, los músculos del brazo del capitán de la infantería de marina se hincharon violentamente, desgarrando su uniforme. Con una segunda oleada de poder, sus mangas estallaron en innumerables fragmentos mientras su puño descendía una vez más, presionando implacablemente hacia Doflamingo. Y su Aki del conquistador, en realidad dominaba al de Doflamingo. Maldita sea. ¿Cómo puede tu Aki del conquistador suprimir el mío? Las pupilas de Doflamingo temblaron mientras lanzaba un rugido frenético. La piel de sus manos, que controlaban sus hilos, se abrió, esparciendo sangre por el aire. Yo soy Don Quijote Doflamingo. Los hilos creados por la Ito Ito no Mi eran increíblemente fuertes, demasiado fuertes incluso para que un espadachín pudiera cortarlos. Por muy poderoso que fuera este marine, no había manera de que pudiera atravesarlos. Podría soportarlo. Tuve que aguantarlo. Soy un noble doctor celestial. Me gano la vida derrotando dragones celestiales. El grito gélido de Darren lo interrumpió sin dudarlo. Pisó con fuerza el suelo, destrozando el terreno a 30 metros de distancia. Las grietas se extendieron como una telaraña antes de que la tierra estallara, arrojando olas de lodo. Mientras el suelo temblaba, se lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva. Un poder monstruoso, comparable incluso al de los gigantes, surgió de sus pies y recorrió su columna vertebral. El cuerpo del capitán de la marina era como un arco tensado al máximo, y toda esa fuerza se liberaba a través de sus puños. Grieta.
Para destrozar. Ante los ojos atónitos y horrorizados de Trébol y los demás. En la expresión congelada de Doflamingo. La pared de cables blancos parecía haber sido impactada por un meteorito. Su centro se había derrumbado, y los densos cables que lo conectaban todo. Grandes extensiones de tierra. Las paredes de los edificios. Incluso arrancaron casas enteras del suelo como si fueran malas hierbas. El puñetazo de Darren arrancó edificios enteros y trozos de tierra del suelo, más de una docena de estructuras arrancadas de la tierra. La escena era tan absurda que un escalofrío recorrió la espalda de Doflamingo. Un terror indescriptible lo invadió, oprimiéndole la garganta. No había roto los cables. Había arrancado todo donde estaban conectados los cables. Estallido. Antes de que Doflamingo pudiera reaccionar, el puñetazo de Darren le dio directamente en el estómago. Incluso bajo el peso de los escombros y los edificios enredados en los cables, la abrumadora fuerza del puñetazo siguió brotando de la espalda de Doflamingo en una ola de descarga eléctrica blanca. Sus ojos se pusieron en blanco, rojos y saltones, y su mente se quedó en blanco. Su cuerpo se arqueó en el aire. ¡Duf! Un chorro de sangre brotó de sus labios. Al instante siguiente, el cuerpo de Doflamingo salió disparado como una bala de cañón. Se topó con Trébol, que seguía arrodillado. Se estrelló contra las altas farolas que bordeaban la calle. Destruyó casa tras casa, arrasando con todo a su paso. Hasta que, tras volar varias decenas de metros, su cuerpo se estrelló contra un edificio. La tierra tembló con el impacto. La estructura de varios pisos crujía bajo la presión. Y se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Mientras tanto, al otro lado de la isla Rubek. A lo largo de la costa, había un buque de guerra atracado. Cerca de 100 infantes de marina del Mar del Norte se encontraban en estado de máxima alerta, esperando ansiosamente órdenes. A lo lejos, grupos de civiles eran evacuados apresuradamente de la ciudad por escuadrones de infantes de marina. Informo al teniente comandante Momonga, la evacuación de civiles está casi completa. El perímetro de seguridad está en vigor. Un infante de marina hizo el saludo militar e informó a Momonga, que se encontraba en el tejado de un edificio. Sin dejar de mirar por los prismáticos, Momonga no se dio la vuelta. Simplemente le hizo un gesto con la mano para saludarlo. Sus ojos permanecieron fijos en la ciudad lejana. En ese instante, un sordo estruendo resonó en la distancia. A través de los objetivos, Momonga vio una espesa nube de humo que se elevaba como un dragón rugiente. Bajó lentamente los prismáticos, llevándose la mano a la frente, frustrado y dolorido. Esto se está saliendo de control. Su boca se contrajo involuntariamente. Es como si un padre golpeara a su propio hijo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 54. Estallido. A través de su telescopio, Momonga observó cómo los edificios de las ruinas lejanas de la ciudad se derrumbaban uno tras otro, mientras el polvo se elevaba del suelo como un dragón que se retorcía y planeaba. Los músculos del rabillo del ojo se contrajeron. Incluso siendo el asistente de Darren, Momonga todavía no tenía una idea clara de lo fuerte que era realmente ese tipo. Pero a juzgar por el entrenamiento implacable e inhumano al que se sometía día tras día, Momonga solo podía deducir una cosa: en las aguas del Mar del Norte. Aparte de un puñado de infames grandes piratas que llegaban allí en circunstancias especiales, nadie podía hacerle frente a Darren. Gracias al poder de la Hiki-Hiki no Mi, poseía capacidades ofensivas y de control a gran escala comparables a las de los usuarios de frutas Logia. ¿Y qué hay del combate cuerpo a cuerpo? Aparte de Sakazuki, cuando aún estaba destinado en el Mar del Norte, ¿quién más podría haber luchado cuerpo a cuerpo con ese lunático? Al menos Momonga nunca había conocido a nadie tan cruel como Darren. Cuando se enfrentaba a un enemigo, cuando apuntaba a un objetivo, lo daba todo, sin rendirse jamás hasta terminar el trabajo, sin dudar jamás, sin titubear jamás. Y era incluso más cruel consigo mismo que con los demás. ¿Y qué hay de ese mocoso arrogante, pervertido y enfermo, Doflamingo? Debería rezar por su propia supervivencia. Su vida ya estaba en manos de Darren. Los civiles fueron evacuados. La ciudad quedó aislada. No llegaban noticias. ¿Un antiguo dragón celestial? ¿Y qué pasa si muere? No sería el primer dragón celestial en morir en el Mar del Norte. En el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, Momonga se puso repentinamente firme y una repentina comprensión lo asaltó. ¿De verdad, tuvo un pensamiento tan irrespetuoso hacia los exaltados dragones celestiales? Sin darse cuenta, un sudor frío ya le había corrido por la espalda. Respiró hondo, esbozó una sonrisa amarga y murmuró en voz baja. Darren, tenías razón. 0 y 1 significan cosas completamente diferentes. Isla Rubek. Centro de la ciudad. Estallido. Un edificio tras otro se derrumbó, destruido por la explosión, levantando nubes de polvo que se elevaban hacia el cielo. El suelo emitió un gemido desgarrador, provocando temblores que aceleraban los corazones. Hacer clic. Se encendió un mechero. Darren estaba de pie sobre un terreno agrietado, en ruinas, desolado y estéril. Sacó un cigarro y lo encendió. Su uniforme ya estaba hecho jirones por la batalla. Apretando el cigarro entre los dientes, se desabrochó con indiferencia el abrigo de la marina, se arrancó la corbata negra y agarró el uniforme desgarrado con una mano, tirando con fuerza. Para destrozar. La tela se rasgó, dejando al descubierto la parte superior del cuerpo, salvaje y poderosa, del capitán. Sus músculos estaban bien definidos, palpitando y moviéndose con cada respiración. Su piel estaba cubierta de cicatrices entrecruzadas, y junto con esa mirada fiera y profunda, parecía una bestia lista para abalanzarse. Ah, mucho mejor. Darren sonrió. En ese instante, una voz lenta pero furiosa resonó. Te lo dije, ¿cómo te atreves? Trébol, con la boca ensangrentada, blandió su bastón con furia. Un líquido repugnante brotó de él, adherido a los restos de un edificio residencial de 4 metros de altura.
Con un violento tirón, arrojó los escombros contra Darren. Beta Beton Meteora. Los restos salieron disparados por los aires, rugiendo y gimiendo mientras caían a gran velocidad. Una ráfaga de viento pasó zumbando, haciendo que la punta del cigarro brillara intensamente. Darren entrecerró los ojos y movió la mano hacia la izquierda con displicencia. Entre los escombros que volaban hacia él, unas barras de acero estallaron repentinamente desde el interior de la estructura del edificio. Para destrozar. La estructura quedó partida en dos por los restos metálicos retorcidos, que pasaron zumbando a ambos lados de Darren y abrieron largos agujeros en el suelo. Entonces Darren levantó la mano. Sin que nadie diera la orden, gruesas barras de acero y trozos de metal salieron disparados del suelo. Cortaban, partían, estiraban y se extendían como seres vivos. Decenas de puntas metálicas afiladas y brillantes flotaban en el aire alrededor de Darren. Trevor miró con incredulidad y asombro mientras Darren sonreía y hacía un gesto hacia él. Todas las púas metálicas salieron disparadas a la vez, rompiendo la barrera del sonido y precipitándose hacia Trevor a una velocidad asombrosa. Auge. El polvo se levantó en el suelo mientras una espesa mucosidad brotaba a borbotones bajo el embate del metal punzante. Darren comenzó a caminar hacia adelante, pero su cuerpo se tambaleó repentinamente. El suelo ante él comenzó a temblar como una bandera, ondulando como hierba silvestre que danza al viento a través de una vasta llanura. Entrecerró los ojos e inmediatamente fijó la mirada en una figura. Diamante, ataviado con su extravagante traje de torero, permanecía agachado a cierta distancia, con las manos ensangrentadas y una palma firmemente apoyada contra el suelo. Ejército Bandera. La habilidad de la ira no Mi. Permitía al usuario transformar el suelo dentro de un radio determinado en una textura suave, similar a la de una tela, que ondulaba y se mecía como si la llevara el viento. El terreno se comportaba como un enorme lienzo flotante, desequilibrando al oponente y haciéndolo tropezar, lo que le impedía contraatacar. Y justo en ese momento Darren perdió el equilibrio. Una figura saltó repentinamente muy alto en el aire detrás de él. El joven llevaba gafas oscuras y tenía una expresión impasible. Un trozo de filete aún permanecía pegado a la barba incipiente de su barbilla, y en ambas manos sostenía un bastón de bambú de color verde claro. Lástima. Oni, tómalo. Los ojos de Vergo se volvieron fríos mientras bajaba el bastón con todas sus fuerzas hacia la nuca de Darren. Grieta. El bambú, tan resistente como el acero, se rompió al impacto, estallando en innumerables fragmentos. Las pupilas de Vergo se contrajeron al instante y su corazón latía con fuerza por la impresión. El cuerpo de este tipo. ¿Él era realmente humano? Antes de que pudiera reaccionar, su visión se nubló y el marine de cabello oscuro desapareció como un fantasma. Zumbido. 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 El aire explotó cerca de su oído. Vergo luchaba por girar la cabeza. Una reluciente bota militar negra se hacía más grande con cada segundo que pasaba en el reflejo de sus gafas de sol. Auge. Vergo salió disparado como una bala de cañón, impactando directamente contra un edificio. La estructura se derrumbó con un estruendo ensordecedor. En medio del humo que se arremolina. El capitán de la marina emergió con el cigarro apretado entre los dientes, su rostro atravesando la niebla. Una larga lanza forjada con metal retorcido se lanzó repentinamente hacia adelante, cortando el aire. Antes de que Diamante pudiera reaccionar, el objeto le golpeó en el abdomen, levantándolo del suelo y arrojándolo con fuerza contra una pared cercana. La sangre brotaba de la boca de Diamante. Un dolor abrasador le recorrió el cuerpo y, por primera vez, sus ojos se llenaron de puro terror al mirar al capitán de la marina. Estallido. En ese instante, un edificio cercano estalló repentinamente, y las rocas animadas se transformaron en un imponente gigante de piedra de 20 metros de altura. Alzó un puño enorme, de al menos 3 metros de diámetro, y se lo arrojó a Darren desde arriba. Eso era todo, una oportunidad de oro. Te estás muerto. Se oyó una voz aguda y áspera. Era Pika. Capítulo 55. Resultaba difícil creer que alguien tan corpulento y de aspecto tan idiota como Pika pudiera tener una voz tan ridícula y aguda. Una enorme sombra apareció tras el capitán de la marina, envolviéndolo por completo. Pero Darren no mostró ni rastro de sorpresa ni pánico ante el ataque sorpresa. Era como si lo hubiera previsto todo. Golpeó el suelo con el pie. Las piedras quedaron esparcidas bajo su bota mientras una sonrisa fría y burlona se dibujaba en la comisura de sus labios, rodeando el cigarro. El capitán de la marina se giró de repente y contraatacó con todas sus fuerzas. Frente a alguien como Pika, que se basaba en la fuerza bruta, la única forma de derrotarlo, era con una fuerza aún mayor, aplastarlo. Solo una pelea salvaje y directa como esta podía darle a Darren la clase de emoción cruda y devastadora que tanto anhelaba. Al instante siguiente, 2 puños, uno enorme y el otro de tamaño normal, chocaron en el aire como un meteorito impactando contra la tierra. Auge. Fue como si se hubiera hecho sonar una antigua campana de bronce, enviando ondas expansivas a través del aire. Pero la descarga duró solo medio segundo. Mientras el rostro del gigante rocoso se contorsionaba de horror e incredulidad, su enorme puño, brazo, hombro e incluso su masivo cuerpo comenzaron a hacerse pedazos. Numerosas fracturas se extendieron desde el punto donde impactó el puñetazo de Darren, formando redes sobre la superficie del titán de piedra de 20 metros de altura. Una fuerza abrumadora, como el rugido de un dragón, surgió del puño del capitán de la marina. Auge. El gigante rocoso se derrumbó instantáneamente, explotando en una lluvia de escombros que cayeron del cielo. En medio de los escombros, Pika, ataviado con una armadura dorada, flotaba en el aire, completamente atónito. No podía creer lo que veía. Darren desapareció del lugar donde estaba. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció sobre Pika. Su bota militar negra salió disparada hacia arriba, dejando una estela de aire blanco, y cayó hacia la cabeza de Pika. Como un hacha de guerra. Estallido. El cuerpo de Pika cayó al suelo como un meteorito, provocando un estruendo ensordecedor que resonó por todo el centro de la ciudad.
El suelo en un radio de 100 metros se hundió medio metro, mientras que una enorme nube de polvo y escombros se elevaba hacia el cielo. Calentamiento excesivo. Un rugido ronco y furioso resonó en la distancia. Un hilo de seda de cientos de metros de largo cayó repentinamente desde arriba, como un golpe divino del cielo, impactando a Darren en el aire y provocando que cayera al suelo. El afilado alambre se hundió en la tierra mientras violentos temblores se propagaban hacia afuera. Una profunda grieta abrió la calle en el centro, derrumbándose hacia el medio. Los edificios a ambos lados de la calle se inclinaron y luego se derrumbaron con un estruendo ensordecedor, levantando nubes de polvo. A 100 metros de distancia, Doflamingo, empapado en sangre, salió con dificultad de entre los escombros. Jadeando, fijó la mirada en el centro humeante, apretando los dientes con tanta fuerza que la sangre seguía goteando por las comisuras de sus labios. La arrogancia y la altivez que tenía cuando puso un pie por primera vez en la isla de Rubek ya no existían. Sus gafas de sol estaban agrietadas por todas partes, a punto de romperse en cualquier momento. Su cabello corto y rubio estaba cubierto de tierra y sangre, un desastre pegajoso. Un lado de su caja torácica estaba hundido y su rostro estaba mortalmente pálido. Lo atrapé. Doflamingo miraba fijamente a través de sus gafas rotas la zona del impacto llena de humo, ignorando por completo a los heridos e inconscientes que yacían esparcidos a su alrededor. El sobrecalentamiento era la técnica más poderosa de su arsenal, tan potente que podía partir fácilmente un barco pirata en dos. Ni siquiera ese monstruo pudo. En el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, los ojos de Doflamingo se entrecerraron hasta convertirse en diminutos puntos rojos, temblando de terror. A medida que el viento disipaba lentamente el denso humo, una silueta alta e imponente comenzó a emerger de la niebla. Doflamingo escuchó un largo suspiro. El humo del cigarro, que se había expandido lentamente en espiral, se condensó en una banda frente a la aterradora figura. Unos pasos resonaron suavemente. Lo primero que emergió del humo fue una bota militar negra, seguida de unas piernas largas y rectas, un torso musculoso y bien definido, y un rostro frío y atractivo con un perfil rebelde. El cigarro entre sus labios aún ardía, tiñendo de rojo intenso con cada bocanada. En su pecho tenía una herida abierta de la que aún brotaba sangre. Un alambre afilado estaba profundamente incrustado en su carne, incapaz de cortar el hueso. Interesante, realmente lograste herirme. Darren observó el hilo, que era notablemente más grueso, se limpió un poco de sangre con los dedos y se lamió la comisura de los labios. Todo el cuerpo de Doflamingo se estremeció. Sus poros se erizaron y comenzó a temblar incontrolablemente. Ese tipo está sonriendo. En realidad, está disfrutando de la pelea, disfrutando de que lo lastimen. Bueno, entonces supongo que ya es suficiente diversión por ahora. Darren tiró con indiferencia del hilo que se le había quedado enganchado en la carne, giró el cuello y miró al mocoso rubio, con una sonrisa salvaje. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Empujar. Auge. El suelo y las ruinas a sus espaldas se derrumbaron en oleadas, creando enormes cráteres en forma de abanico. La figura de Darren se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, moviéndose demasiado rápido para ser seguida a simple vista. ¡Qué rápido! Muy rápido. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo le golpeó con fuerza en el estómago. Estallido. Se dobló de dolor, vomitando sangre, con los ojos desorbitados por el impacto. Estallido. Otro puñetazo se disparó hacia arriba, impactando en su barbilla. Grieta. Escuchó cómo se le rompía la mandíbula. El golpe lo lanzó por los aires. Al instante siguiente, Darren también se levantó del suelo, apareciendo frente a él en un abrir y cerrar de ojos, y le propinó una patada. Estallido. Doflamingo fue arrojado a un lado. Antes incluso de que toque el suelo. Un brutal rodillazo le alcanzó por la espalda. En la orilla de una isla lejana, Momonga contempló la escena a través de su telescopio, y lo que vio le heló la sangre. Ese mocoso rubio con la supuesta sangre noble de los dragones celestiales estaba siendo zarandeado como un muñeco de trapo. Darren lo golpeaba sin piedad, patadas, puñetazos, rodillazos, codazos. La sangre salpicaba en todas direcciones. Tenía un aspecto absolutamente patético. En las calles en ruinas, varios oficiales de la familia de Doflamingo, gravemente heridos, ya estaban pálidos de miedo, contemplando conmocionados la abrumadora escena que tenían ante sí. Exactamente un minuto después, con una potente patada de Darren, Doflamingo, con el cuerpo destrozado y al menos 20 huesos fracturados, cayó violentamente al suelo. Darren aterrizó con firmeza. Tiró la ceniza del cigarro, la apretó entre los dientes de nuevo y comenzó a caminar paso a paso hacia Doflamingo, que se convulsionaba en el suelo, empapado en sangre como un cadáver andante. Cuando llegó junto a él, Doflamingo apenas podía abrir sus párpados hinchados. Darren extendió su enorme mano, agarró a Doflamingo por la cabeza y lo levantó en el aire hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. El sol poniente se abrió paso entre las nubes despejadas por la lluvia, proyectando un fino velo de luz rojo sangre sobre el mundo. En medio de las ruinas destruidas y llenas de humo, se erguía un imponente capitán de la marina, de casi 3 metros de altura, que sostenía a un niño rubio empapado en sangre que apenas le llegaba a la cintura. La sangre goteaba sin cesar de la figura más pequeña, salpicando el suelo. Darren observó en silencio a Doflamingo, que estaba casi inconsciente. De repente, sonrió. Entonces, ¿podemos hablar ahora? Hizo una pausa, como si se le acabara de ocurrir algo, y luego añadió. Ah, claro. Qué descortés de mi parte olvidar la presentación. Una nube de humo escapó de los labios del capitán. Mi nombre es Roller Staren, comandante supremo de los marines del Mar del Norte. La mayoría me llama almirante del Mar del Norte, pero prefiero otro apodo. ¡Qué escoria de los marines! Capítulo 56. La combustión le confiere un olor diferente a todo. Una hoja de papel en blanco no huele a madera húmeda, pero el olor a carne de jabalí cara y a carne humana quemada es sorprendentemente similar.
aunque al joven Doflamingo no le importaba. Hacía mucho tiempo que no probaba carne. Las llamas rugían ante sus ojos, proyectando un resplandor rojo sangre contra el oscuro cielo nocturno. Gritos. Maldiciones. Alaridos. Rabia. Odio. Condena. El crujido de la pared con las explosiones de fuego lo sacó del dolor. Un rugido caótico lo envolvió. Tenía los ojos vendados. Su cuerpo estaba atado a la muralla de la ciudad como el de un criminal a punto de ser ejecutado. Son los dragones celestiales. Y no los maten, háganlos sufrir. Una enorme multitud se congregó bajo las murallas de la ciudad, gritando furiosamente a la familia Don Quijote, que pendía como trofeo sobre ellos. Piedras, hojas de verduras podridas, huevos mohosos y basura cayeron como una tormenta. Doflamingo sintió que algo pegajoso le salpicaba la cara y le goteaba lentamente. Escuchó los desgarradores sollozos de su padre. Qué irónico, papá. Renunciaste a tu noble condición de dragón celestial, convencido de que tal decisión era noble, un acto de compasión. Pensaste que, al renunciar a todo, podrías vivir en paz entre la gente común. ¿Pero te lo esperabas? Ah, es cierto. Tus ojos también están cubiertos. No puedes ver. Pero puedes oírlos, ¿verdad? Sus suspiros codiciosos. Su risa retorcida. Su deseo ferviente y voraz. Papá. Que estos son los mismos plebeyos a los que tanto querías abrazar. ¿Te dieron las gracias? No. Lo único que vieron fue a un dios que se había caído de su pedestal. Esta es la estupidez de la humanidad. Que esta es la esencia podrida de la humanidad. ¿Quién podría resistir la tentación de pisotear a un dios caído? Solo quieren pisotearte mientras estás en el suelo y escupir sobre tu cadáver. ¿Estás llorando? Fufu. ¿Qué sentido tiene llorar ahora? De repente, a Doflamingo le dieron ganas de reír. Las llamas se acercaban, oleadas de calor lamiendo el muro de piedra. Podía oler la carne asándose. Ya le dolían los pies. Los abucheos no cesaban. Basura podrida volaba en todas direcciones. Sangre y lágrimas brotaban de los ojos vendados de Doflamingo. Al oír los interminables gritos e insultos, finalmente no pudo contenerse más. Soltó una risa salvaje y retorcida. Fufu. Apretó los puños con fuerza. Recuerden esto, todos ustedes. No voy a morir. Una amplia sonrisa apareció en sus labios ensangrentados, dejando al descubierto dientes rotos y magullados. Esa sonrisa era el último vestigio de su orgullo. La multitud vaciló ante la escena. Puede que torturar a un dragón celestial les haya permitido dar rienda suelta a su odio, pero en el fondo, ese miedo aún persistía. No importa cuánto me tortures, sobreviviré. Fufu. Doflamingo echó la cabeza hacia atrás, mirando con desdén a la multitud congelada que se encontraba abajo. Puede que me vean arder vivo en este muro, pero jamás me verán mendigar. Soy un dragón celestial. El ser más grande de este mundo. Doflamingo aulló en su interior, y sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa salvaje y desafiante. Y voy a matarlos a todos y cada uno de ustedes. Nadie se salvará. La escena cambió repentinamente. En una habitación destartalada, llena de suciedad, basura y escombros amontonados en los rincones, el hedor era insoportable. Las moscas zumbaban perezosamente en el aire. La cálida luz del sol del exterior no lograba penetrar la humedad y la oscuridad del interior. Una manita que había estado sujetando con fuerza se soltó débilmente. Doflamingo observó fijamente a su madre inmóvil, tendida en la cama, con las pupilas desenfocadas y vacías. A su lado se oían los sollozos de Rocinante. Lo siento, Dofi. Su padre, sentado junto a la cama, habló en un susurro ronco. Tenía los ojos rojos, el rostro demacrado y pálido. ¿Perdón? ¿De qué sirve eso ahora? Doflamingo soltó una carcajada. Una risa frenética y entrecortada. Una risa tan descontrolada que le hizo llorar. Es todo culpa tuya. Ja. ¿Qué es todo culpa tuya? Aún riendo, sacó una pistola. El cañón apuntaba directamente a su padre. Si no fuera por ti, mamá no habría muerto. Si no fuera por ti, seguiríamos viviendo felices como familia en este mundo. Si no fuera por ti, seguiría siendo un orgulloso dragón celestial. San Don Quijote Jouming miró fijamente el arma que su hijo sostenía en la mano. Su rostro estaba contraído por el miedo, pero entonces, inesperadamente, sonrió. Una sonrisa suave y dulce. Estallido. Se efectuó el disparo. El dragón celestial cayó al suelo, y la sangre se extendió rápidamente bajo él. Lo siento. Dofi. Murmuró. A través de su visión borrosa y empapada de sangre, su propio hijo reía y lloraba al mismo tiempo. La visión parpadeaba repetidamente. Bajo un silencio opresivo y sofocante, un niño rubio, paso a paso, subió la sagrada escalera celestial, blanca y pura, portando una cabeza recién cercenada y empapada en sangre. La sangre seguía goteando. La expresión de su rostro permaneció congelada, sorprendentemente dulce y serena. Pronto se encontró frente a 5 figuras ancianas. Estaban muy por encima de las nubes, contemplando el mundo como dioses. Esta debería haber sido mi vida. Doflamingo murmuró para sí mismo. Luego alzó la cabeza cercenada de su padre, mirando fríamente a los 5 gobernantes supremos del gobierno mundial. Quiero volver a ser un dragón celestial. Pero lo único que recibió fueron 5 pares de ojos, llenos de desprecio, burla, ridículo e indiferencia. La familia Don Quijote son traidores. Usted no tiene derecho a permanecer en Tierra Santa. Salir. Ya no eres un dragón celestial. Y ya que estás aquí, limpia también la escalera celestial. Al final, Doflamingo logró completar la escalera celestial. Así que embarcó en un navío mercante y fue llevado a través del Mar del Norte como un perro callejero. Unos bandidos y sinvergüenzas lo encontraron.
Se arrodillaron ante él. Escucha con atención, Doffy. Eres un rey. Nadie se atreverá a desafiarte. Algún día, gobernarás todo este mar. Sí, soy un rey. Algún día, seré el rey de este mar. Yo soy Doflamingo. Me convertiré en el rey de este mar. Gobierno mundial. 5 ancianos. Dragones celestiales. Destruiré este mundo. Destruiré todo lo que controláis. Voy. Golpear. Un fuerte golpe sacudió a Doflamingo, despertándolo bruscamente de su sueño. Su rostro ardía de dolor. No, le dolía todo el cuerpo. Miró a su alrededor, confundido. Lo siento, no quería interrumpir tu sueño, pero estabas hablando muy alto. Una voz grave habló. Doflamingo se dio la vuelta y vio a un marine de pelo negro sentado con las piernas cruzadas, con un cigarro encendido en la boca, encogiéndose de hombros con una expresión de impotencia. Capítulo 57. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron y su corazón latió con fuerza. Eso es todo. Ese marine. El almirante del Mar del Norte. Roller Staren. La imagen de aquel hombre, brutal como una bestia, destruyendo a los piratas Don Quijote como si no fueran nada, aplastándolos sin piedad, volvió a cruzar por su mente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tranquilo /diagonal A. No quiero hacerte daño. Darren estaba sentado cómodamente en el sofá, con las piernas cruzadas, exhalando una bocanada de humo mientras hablaba. En la mirada de Doflamingo, percibió un rastro de miedo profundamente arraigado. Las comisuras de sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Tal como lo imaginaba. Algunos mocosos no aprenden a menos que los obligues. No hay problema, ni hablar. En el instante en que Doflamingo escuchó eso, sintió como si una espada le hubiera atravesado el pecho. Con los ojos inyectados en sangre, fijó su mirada en Darren mientras gruñía entre dientes apretados. ¿Qué demonios quieres? Examinó los alrededores. Se encontraban en un pasillo oscuro. Lámparas de aceite colgaban de las paredes de color blanco grisáceo, proyectando luz y sombras parpadeantes por toda la habitación, creando una atmósfera siniestra. La puerta del pasillo seguía abierta, dejando ver un patio exterior en ruinas. Trozos de yeso podrido se habían desprendido del arco que daba al exterior, dejando al descubierto ladrillos húmedos y desgastados por el paso del tiempo. A ambos lados del pasillo había puertas oscuras, tras las cuales se extendía una oscuridad que ni siquiera las lámparas podían penetrar. Trébol, Diamante, Vergo y Pica yacían inconscientes en un rincón del pasillo. Sus heridas habían sido vendadas toscamente y sus ojos permanecían cerrados. Al comprobar que sus oficiales seguían con vida, Doflamingo sintió un ligero alivio. Alzó el rostro desafiante y dijo con frialdad. ¿Por qué no me mataste? Yo soy un pirata, tú eres un marine. ¿Acaso no debería ser vuestro mayor honor cazar piratas, vosotros, los supuestos campeones de la justicia? ¿Matarte? No, no, respondió Darren, fingiendo impotencia. Ya lo dije, solo quiero hablar. No quiero lastimar a nadie. Pero me atacaste sin previo aviso. No tuve más remedio que defenderme. Doflamingo casi escupió sangre de la rabia. ¿Me estás tomando el pelo? Las venas de su frente se hinchaban mientras gritaba, su rostro contraído por la furia. Si no hubiera sentido tanto dolor, con el cuerpo empapado en sudor frío, habría intentado otra ronda con ese cabrón, aún sabiendo que iba a perder. Lo creas o no. Darren se encogió de hombros. En cuanto a tu historia sobre que los marines representan la justicia y los piratas el mal, esa forma de pensar está desfasada. Miró al chico pálido y arrogante que tenía delante con una media sonrisa. Soy la escoria de los marines. Justicia, maldad, neutralidad, nada de eso significa absolutamente nada para mí. Desde la antigüedad, este mundo siempre se ha regido por una regla básica. ¿Prevalecerá siempre la justicia? Por supuesto que sí. Darren se inclinó hacia adelante, con una sonrisa fría y desafiante en el rostro mientras se acercaba a Doflamingo. Porque la justicia es la vencedora. La voz era ensordecedora. El rostro de Doflamingo palideció. Ante la locura y la ambición que ardían en los ojos del marine, retrocedió instintivamente. Pero se recuperó rápidamente, apretó los dientes, infló el pecho y miró fijamente a Darren. ¿Y qué? Aunque seas la escoria de los marines, ¿qué más da? Sigues siendo un marine. Eso no va a cambiar nada. Mátame si quieres. Adelante. Los débiles ni siquiera eligen cómo mueren. Miró fijamente a Darren sin pestañear, incluso dejando que una sonrisa cruel asomara en sus labios. Darren sonrió satisfecho. Ahora bien, esta era una persona a la que valía la pena moldear. Observó con admiración al mocoso rubio que tenía delante. El chico parecía tener solo 12 o 13 años, pero en sus ojos afloraba una ambición ardiente, el deseo de destruirlo todo. No pudo evitar compararlo con el protagonista de este mundo, Laffy Sombrero de Paja. Doflamingo a los 12 años. ¿Qué hacía nuestro elegido, Laffy, a esa edad? Probablemente todavía esté jugando a las casitas con sus 2 amiguitos. ¿Y Doflamingo? Ya había reunido un grupo de subordinados fuertes, leales y de confianza, y había comenzado a conquistar su propio territorio en el caos del Mar del Norte. Un talento extraordinario, el poder de la Ito Ito no Mi, el aura de un gobernante nato e incluso el linaje de un dragón celestial. Si se le cuida y guía adecuadamente, con un pequeño empujón en la dirección correcta, Doflamingo puede convertirse en un activo valioso, una carta que vale la pena conservar. En ese instante, Doflamingo era como una estrella fugaz que aparecía en el cielo nocturno, brillante y deslumbrante. Solo necesitaba un pequeño empujón por detrás para incendiar el mundo. Darren tenía una visión clarísima de su propio futuro. Su identidad como infante de marina no podía ser ignorada tan fácilmente. Una poderosa flota en el Mar del Norte, leal solo a él, ya se estaba formando.
Y tan pronto como ingresara al campo de entrenamiento de oficiales, los vastos recursos de entrenamiento a su disposición no harían sino multiplicarse. Poder, estatus, fuerza, seguidores, estas eran cosas que la vida de un pirata jamás podría ofrecer. El incidente con el dragón celestial, Sansildes, se resolvió sin contratiempos gracias a su astucia política. Pero también sirvió como una lección aleccionadora. Esta vez tuvo suerte. ¿Pero qué pasará la próxima vez? ¿O después de eso? Darren no creyó ni por un segundo que jamás volvería a cruzarse con los dragones celestiales. La ruptura con el gobierno mundial era solo cuestión de tiempo. No podía permitirse el lujo de poner todos sus huevos en la misma canasta con los marines. Zephyr, de la historia original, era la fábula moral perfecta. Dedicó toda su vida a la palabra justicia, dio todo lo que tenía y, al final, fueron sus 3 mejores y más leales alumnos quienes cumplieron las órdenes, apretaron el gatillo y lo enterraron. Por eso Darren tuvo que crear algo al margen de los marines, unas bajo la manga lo suficientemente fuerte como para infundir recelo al gobierno mundial e incluso al cuartel general de los marines. Y en ese preciso instante, ese as estaba justo delante de él. La parte más crucial. Doflamingo solo tenía 12 años. Su cuerpo aún no estaba maduro. Su visión del mundo no estaba completamente formada. Si ya fuera el futuro rey de Dressrosa y un Shichibukai, Darren no habría dudado en matarlo allí mismo. Pero este Doflamingo era diferente. Todavía era joven. Lo que significaba que, con la presión y la disciplina adecuadas, se le podía moldear para que obedeciera. Al pensar en esto, una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Darren, una sonrisa que le puso la piel de gallina a Doflamingo. Una sonrisa curiosa e inquietante. Doflamingo conocía bien ese tipo de sonrisa. Era la mirada de un niño que acaba de encontrar un juguete nuevo. No pudo evitar temblar. Capítulo 58. Las lámparas del pasillo en ruinas parpadeaban, proyectando sombras ondulantes por toda la habitación. A los ojos del joven Doflamingo, el marine sentado con las piernas cruzadas en el sofá parecía medio iluminado y medio envuelto en la oscuridad, con una sonrisa distorsionada y amenazante. Tengo buenas noticias para ti. Darren sonrió. No vas a morir hoy. Tampoco tus subordinados. De hecho, tendrás la oportunidad de vivir mejor que nadie. Solo quiero tener una conversación sencilla. Doflamingo se quedó paralizado. ¿Este tipo hablaba en serio? ¿De qué te gustaría hablar? Un destello brilló bajo sus gafas de sol mientras pronunciaba las palabras con voz ronca. Seguir con vida era mejor que morir. Al ver que Doflamingo cooperaba, Darren sonrió con satisfacción. Dime, ¿cuál es tu ambición? Tienes el porte de un conquistador y eres uno de esos dragones celestiales, nobles, pero has acabado en este lugar olvidado por Dios, el Mar del Norte. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Dime la verdad. Eso es todo lo que quiero oír. El capitán de la marina observó fijamente al mocoso rubio envuelto en vendas. Si quieres crear un lobo feroz, tienes que alimentar su hambre de sangre y carne. Vamos, Doflamingo. Doflamingo permaneció en silencio en respuesta a la pregunta de Darren. Las imágenes pasaron rápidamente por su mente. Fuego. Gritos. Maldiciones. Camas de hospital. Cadáveres. Disparos. Cabezas decapitadas. La escalera celestial. Escucha con atención. Doffy. Eres un rey. Innumerables recuerdos desfilaron como en un carrusel antes de condensarse finalmente en una sola frase, rebosante de odio y rabia. De repente, levantó la vista y miró a Darren. Con los dientes apretados, su mirada era fiera e inquebrantable mientras gruñía. Yo, quiero destruir este mundo. Golpear. Darren le dio una fuerte bofetada que lo mandó volar varios metros. El cuerpo de Doflamingo se estrelló contra la pared plagada de agujeros, creando un profundo socavón al desmoronarse el viejo yeso. Su rostro se hinchó al instante. Con los ojos muy abiertos por la incredulidad, miró fijamente al marine que lo había golpeado repentinamente. ¿Qué demonios estás haciendo? Doflamingo gritó enfadado. Darren lo miró con una mirada desdeñosa y burlona. Estoy decepcionado. Pensé que ibas a decir algo impactante. Pero esto fue simplemente patético. ¿Destruir el mundo? El mundo no te ha hecho nada. No sabes nada. Doflamingo lo interrumpió, con los ojos rojos de rabia. Le costaba mantenerse en pie. Al moverse, las heridas de su cuerpo se reabrieron y la sangre se filtró a través de los vendajes. Vi el cielo y el infierno en este mundo cuando solo tenía 10 años. Se quedó allí de pie, con las piernas temblando, sin aliento. En su mente, el fuego que se había extendido a las murallas de la ciudad volvió a la vida. Rostros deformados brillaban entre las llamas. Estaban maldiciendo. Hace calor, mucho calor. Debería haber vivido en el paraíso, por encima de las nubes, contemplando el mundo desde lo alto. Pero debido a la insensata decisión de mi padre, mi vida se precipitó del cielo directamente al infierno. Como si el dolor hubiera revivido pesadillas enterradas en lo más profundo de su memoria, Doflamingo perdió repentinamente el control y rugió. Plebeyos inmundos, escoria inútil, se atrevieron a tratar a los grandes dragones celestiales como cerdos y perros, arrojándonos fuera de las murallas de la ciudad. Nos quemaron. Nos dispararon flechas. Nos arrojaron piedras. Hicieron todo lo posible por torturarnos. Fufu. Querían matarme, pero sobreviví. Soltó una carcajada. Sobreviví. Alzó la cabeza, intentando encontrar algún rastro de sorpresa o conmoción en el rostro del marine. Pero se quedó paralizado. Fracasó. No había nada. La misma expresión de desprecio y rechazo seguía presente en el rostro del infante de marina. ¿Y eso? Lo dijo con tanta naturalidad. ¿Y eso? Doflamingo se quedó allí, atónito.
Una vida tan distorsionada, miserable y atormentada, y para este hombre, ¿eso no significaba nada? No. Una repentina oleada de ira le recorrió la garganta. Temblando de furia, Doflamingo gritó. No es suficiente. Por la estupidez de mi padre, toda mi familia cayó en la pobreza. Lo perdí todo. Tenía tanta hambre que tuve que rebuscar en la basura para encontrar comida. No tienes ni idea de lo que he pasado. Nadie más ha tenido una vida tan cruel como la mía. ¿Has terminado? Darren lo interrumpió fríamente. Paso a paso, se acercó a Doflamingo. Su imponente figura proyectaba una larga y oscura sombra que envolvía por completo al muchacho, que apenas medía 1,5 metros. ¿Piensas que tu vida es trágica? ¿Llena de sufrimiento? ¿Que nadie más podría compararse con la tuya? El capitán de la marina se burló. No es así, replicó Doflamingo apretando los dientes. La presencia opresiva del marine le hizo retroceder instintivamente. He visto muchas vidas trágicas. Y también muchas vidas retorcidas. Créeme, Doflamingo. La sonrisa del capitán se acentuó. Hay muchísimas personas cuyas vidas son más miserables y distorsionadas que la tuya. En el Mar del Norte, se oyen disparos a diario. Los puertos y las playas están siempre llenos de cadáveres en descomposición y malolientes. He visto gente vender a sus hermanos de sangre por dinero. He visto hombres intercambiar a sus esposas por poder. He visto gente cerrarse las piernas para sobrevivir. He oído tantas historias. Estoy harto de ellas. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera esos pobres desgraciados, que viven peor que los perros, lloran y se quejan como tú, que lloras y te lamentas como una maldita niñita. ¿Cuántos años tienes? 5. 3. ¿Por qué no vas a casa a mamar de tu mamá y tu papá? Darren miró al pálido Doflamingo, dejando al descubierto su desprecio. Cuando se despierta la sed de sangre de un lobo, su primer objetivo será su amo. Es entonces cuando debes aplastarlo contra el suelo, destruir su orgullo, doblegar su voluntad. Doflamingo apretó los puños. Tenía los ojos rojos y rechinaba los dientes con fuerza. Mi madre murió de una enfermedad. De entonces tuvo suerte, se burló Darren. Al menos ya no tuvo que escuchar tus interminables quejas. No eres más que un mocoso malcriado. Y si no me equivoco, probablemente te oyó llorar más que a nada antes de morir. Se burló. O tal vez, murió de tanto escuchar sus quejas. Doflamingo estaba perplejo. Le ardía la cara, como si le hubieran dado otra bofetada. Maldito seas. Dejó escapar un rugido bestial y chasqueó los dedos. Estallido. Un puñetazo le golpeó en el estómago. Doflamingo se dobló de dolor. Su espalda golpeó la pared, sus ojos se inyectaron en sangre y vomitó un bocado. Un hombre verdaderamente fuerte nunca se queja. Incluso la gente común tiene más valor que tú. Darren agarró a Doflamingo por el cuello con una mano, levantándolo hasta que quedaron frente a frente. Nunca he visto a una persona verdaderamente poderosa pasarse todo el día quejándose de su mala suerte. ¿Y crees que alguien como tú podría destruir el mundo? Doflamingo apretó los dientes manchados de sangre y se retorció violentamente. Los ojos de Darren se entrecerraron. Ya casi llegamos. El momento fue perfecto. Capítulo 59. Quejándote de todo, culpando a tu padre, ¿qué hiciste realmente? La voz de Darren rebosaba de desprecio y burla, tan despiadada como siempre. Observó al mocoso rubio que tenía delante, con la sangre goteando de su boca y el rostro contorsionándose en una expresión cada vez más salvaje. Una leve sonrisa apareció en lo profundo de los ojos entrecerrados de Darren, haciéndose más intensa con cada instante que pasaba. Adelante. Dilo. Escupe la ira y el odio que yacen enterrados en lo más profundo de tu corazón. Doflamingo apretó los puños con fuerza, rechinando los dientes audiblemente. Lo que hice. Lo que hice. De repente, estalló, con los ojos rojos y la voz ronca, mientras rugía. Yo maté a mi estúpido padre. En el instante en que pronunció esas palabras, fue como si se rompiera una represa. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, imposible de reprimir. Fu. Soltó una carcajada. No lo viste, ¿verdad? Esa sensación fue increíble. Si no fuera por él, no habría sufrido tanto. No habría tenido tanta mala suerte. No me quedé sentada quejándome. Tomé medidas. Nací para ser rey. Fu. Sus ojos ardían con una feroz sed de dominio mientras miraba fijamente al infante de marina que tenía delante. Deberías haber visto la mirada en sus ojos. La desesperación. Deberías haber visto su cara cuando le apunté con la pistola, impagable. Fu. Doflamingo rió como un loco, pero las lágrimas, rojas como la sangre, brotaron de sus ojos mientras gritaba. Juré que recuperaría todo lo que era mío. Basta ya de vivir en el infierno. Nací Dios, nací para caminar sobre las nubes. ¿Por qué demonios debería vivir en este maldito mundo humano? Incluso mientras agonizaba, seguía pidiendo disculpas, pero ¿de qué sirve una disculpa? No cambia nada. Pero si muere, pues muere. Entonces apreté el gatillo. Le corté la cabeza. Esa maldita cabeza. La llevé de vuelta a la tierra sagrada de María Geoise. Quería que la viera con sus propios ojos, yo, reclamando mi lugar como dragón celestial, viviendo la vida que debería haber sido mía. Aplausos. 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 De repente, un aplauso lento, agudo y estridente resonó en la tenue luz de la sala. Doflamingo miró con asombro al marine de pelo negro que aplaudía frente a él. Así son las cosas. Una historia verdaderamente trágica y dramática. Darren aplaudió mientras hablaba, con una sonrisa burlona en los labios. Realmente conmueve, un padre insensato, una madre bondadosa, un hijo rebelde y desequilibrado.
Adivino que el gran final es el hijo matando al padre, demostrando su valía y finalmente consiguiendo la vida que siempre soñó. Aquellas palabras impactaron a Doflamingo como un rayo. Darren se rió. Ya casi llegas. Estás al límite. Siente esa desesperación. Se agachó un poco y extendió la mano para despeinar al mocoso rubio, con una expresión de diversión en el rostro. ¿Y bien? ¿Conseguiste lo que querías, Doflamingo? Asesinaste a tu amado padre, incluso le cortaste la cabeza como un monstruo. El gobierno mundial debe estar complacido contigo, ¿verdad? Doflamingo permaneció paralizado, con los labios temblando, pero no pronunció palabra. La sonrisa de Darren se tornó más significativa a medida que se acercaba al niño. Llevaste la cabeza de tu padre como un trofeo de guerra, regresando a casa victorioso. Debiste sentirte extasiado. Triunfante. Tal vez, en su retorcida fantasía, el gobierno mundial lo recibió con flores, música por doquier y un gran escenario en su honor. Ante la mirada del mundo entero, el todopoderoso y predestinado rey Don Quijote Doflamingo regresó para reclamar el trono del dragón celestial. Alzó los brazos con un gesto exagerado, y su voz adquirió un tono grave y magnético. Anhelas, desde lo más profundo de tu corazón, ascender la escalera celestial, paso a paso, bajo la mirada de millones. Anhelas ser alabado y exaltado, que los 5 ancianos mismos vistan túnicas reales sobre tus hombros. Anhelas recuperar tu estatus de dragón celestial y volver a una vida de privilegios y esplendor. La voz del capitán de la marina fue como una serie de fríos clavos de hierro, o afiladas cuchillas, que se clavaron profundamente en el corazón del joven rubio que tenía delante. De esa forma, podrías demostrarle a tu padre que estaba equivocado. De esa forma, podrías justificar su muerte. De esta manera, podrías aliviar la culpa y la vergüenza que te corroe en el corazón después de cometer parricidio. Con cada palabra, el rostro de Doflamingo palidecía. Pero nada de eso se hizo realidad. Lo arriesgaste todo, mataste a tu padre y cargaste con el peso de la culpa y el remordimiento, solo para encontrarte con miradas frías, desdén y burlas. Sin regreso glorioso. Sin aplausos. Sin flores. Sin una vida de élite privilegiada. Tú, tan lleno de ambición, regresaste a la tierra santa de María Geoise con tus supuestos botines de victoria, solo para ser expulsado como un perro callejero. Escuché que ese día te arrodillaste humildemente en la escalera al cielo, limpiando las manchas de sangre. Suficiente. Doflamingo perdió el control repentinamente, soltando un rugido furioso. Sus ojos rojos se abrieron de par en par como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Deja de hablar. Las venas de su frente estaban hinchadas y enredadas. Su mirada ardía con un odio y una furia indescriptibles, como llamas que buscaban incinerar el mundo entero. Por eso tengo que destruir este mundo. Perfecto. El momento fue perfecto. Más fácil de lo esperado. Lo resolvió rápidamente, pero, pensándolo bien, solo tenía 12 años. Ahora que el lobo se moría de hambre, era hora de darle una presa para cazar. Los ojos de Darren brillaron levemente. Sonrió. No, estás dirigiendo tu ira en la dirección equivocada. Piénsalo, ¿estás en esta situación por culpa del mundo? Se inclinó y le susurró al oído a Doflamingo, con voz tranquila y persuasiva. Naciste rey. ¿Y un verdadero rey debería malgastar su furia atacando a la gente común? Pisar a los débiles, no hay ninguna satisfacción en eso. Doflamingo, piensa. Piensa de verdad. ¿Quién te trajo a este lugar? ¿Fue tu padre? Quizás. Pero ya está muerto. ¿Fue la turba la que te torturó? Ellos también están muertos. ¿Quién es? ¿Quién te obligó a arrastrarte como un perro, limpiando la sangre de los escalones de la escalera celestial? ¿Quién te obligó a este exilio infernal en el maldito mar del norte? Piénsalo. Si pudieras vengarte, ¿quién sería el objetivo más satisfactorio? Piénsalo. Si ahora mismo tuvieras la oportunidad, imagina, ¿a quién harías arrodillarse a tus pies, implorando clemencia? La voz de Darren, rica y magnética, serpenteaba como un susurro demoníaco desde las profundidades del inframundo, exudando un atractivo seductor y penetrante. Doflamingo se quedó paralizado. Sus ojos rojos temblaban violentamente. Su expresión se distorsionaba sin cesar. Y entonces, Darren asestó el golpe final. Piensa detenidamente, ¿en quién quieres convertirte realmente? Piensa detenidamente, ¿en quién te gustaría convertirte más? Todo el cuerpo de Doflamingo tembló. 1 segundo. 2 segundos. 3. Entonces, bajo la mirada satisfecha y los ojos sonrientes de Darren, como un lobo hambriento y enloquecido, con los ojos inyectados en sangre, llenos de resentimiento y locura, pronunció un nombre entre dientes apretados. Gobierno mundial. Los 5 ancianos. Capítulo 60. El odio es una emoción extraña. Ella mezcla la furia de la injusticia con el deseo de destruir. Ni el tiempo, ni el lugar, ni siquiera el paso de los años pueden erosionarlo. Lo más aterrador es esto: una vez que se planta la semilla del odio, nada puede arrancarla de raíz. Echa raíces profundas, crece silenciosamente, lentamente, hasta que un día se convierte en un árbol majestuoso que domina toda la vida de una persona. Esto los impulsa de forma obsesiva e imprudente, dispuestos a pagar cualquier precio para lograr su objetivo. Y ahora, esa semilla había sido plantada. ¿Qué clase de flor retorcida florecería en el corazón de este joven dragón celestial? Darren estaba ansioso por averiguarlo. Genial. Por fin has visto la verdad tal como es. Darren dio un paso atrás, con la mirada fija en Doflamingo y la voz llena de aprobación. Ahora, hablemos de cómo vas a lograr ese objetivo. Doflamingo parpadeó, aturdido por un instante, pero pronto recobró la conciencia. ¿Me ayudarás? Por supuesto. ¿Quién en todo el Mar del Norte no sabe que Rollers Darren es un marine muy servicial? Darren sonrió mientras encendía un cigarro.
Doflamingo lo observó acomodarse en el desgastado sofá y luego dijo bruscamente: «Dame uno». Darren arqueó una ceja, pero no se negó. Le arrojó un cigarro. Doflamingo cogió el cigarrillo, cortó la punta con un hilo de la fruta Ito Ito no Mi, le dio un mordisco, lo encendió y dio una larga calada. Su forma de moverse, tan practicada, tan natural, hizo que a Darren se le contrajera ligeramente la comisura de los labios. Ese chico ya es un fumador experimentado. Aún así, ver a un niño de 12 años fumando un puro como un adulto cansado fue una imagen impactante. «¿Por qué me estás ayudando?». Tras unas cuantas caladas lentas, la respiración de Doflamingo se calmó. Su voz era más tranquila ahora, su mirada fría tras los cristales de sus gafas oscuras. «Eres un marine, y el trabajo de un marine es hacer cumplir las reglas del gobierno mundial». Impresionante. Recuperarse tan rápido después de un colapso total, ese chico realmente tenía potencial. Darren se rió y se encogió de hombros. «Ya te lo dije. No soy un marine cualquiera. Si tuviera que darte una razón, es porque no soporto la forma en que actúan el gobierno mundial y esos dragones celestiales. Claro, tal vez los marines sean la cara del gobierno, o sus leales guardianes, pero yo no quiero ser un perro. Esos dragones celestiales se creen dioses. Nacieron superiores. Pero la cuestión es la siguiente, no voy a dejar que nadie me use como marioneta». Doflamingo entrecerró los ojos y miró fijamente a Darren durante un buen rato. Luego, de repente, esbozó una sonrisa irónica. Fu. Ahora lo entiendo. ¿Quieres usarme? Convertirme en tu arma para atacar al gobierno mundial. ¿Y crees que confiaría en ti tan fácilmente? Darren esbozó una amplia sonrisa. La confianza no es la base de la cooperación. El interés propio sí lo es. Tenemos un enemigo común, ¿no? Doflamingo soltó una carcajada. Fu. ¿Enemigo común? Darren, eso es divertidísimo. Si el gobierno mundial, no, si los dragones celestiales, son realmente vuestros enemigos, ¿por qué no vais a por ellos vosotros mismos? Lo que veo ante mí es un cobarde. Un hombrecillo escondido en la oscuridad, intentando incitar al odio en los demás mientras mantiene sus propias manos limpias. ¿Quieres que coopere? No, lo que realmente quieres es convertirme en tu instrumento obediente. Pero no me has demostrado nada que merezca la pena convencerme. Exhaló una bocanada de humo, con los labios curvados en un gesto de arrogancia. Mis exigencias no son muchas. Si de verdad tienes el valor, mata a un dragón celestial. No a alguien como yo, que lo ha perdido todo, me refiero a un verdadero dragón celestial. Sonrió, lleno de seguridad. Hazlo y reconoceré tu valía. ¿Qué demonios? Incluso te nombraré mi padrino, al estilo del Mar del Norte. Oh. Darren arqueó una ceja, y su expresión adquirió un aire extrañamente divertido. ¿Estás seguro de que quieres hacer esta apuesta? Al ver ese curioso brillo en los ojos de Darren, Doflamingo sintió una repentina oleada de inquietud, pero aún así, apretó los dientes y declaró. Sí. Estoy seguro. No había absolutamente ninguna posibilidad de que ese tipo hiciera eso. Doflamingo no era tonto. Había investigado a fondo a este almirante del Mar del Norte. Codicioso, lascivo, lleno de halagos, siempre tramando cómo obtener más poder. Alguien así jamás se atrevería a atacar a los dragones celestiales, los seres más nobles del mundo. Con eso en mente, Doflamingo se enderezó con confianza, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Además, incluso si Darren hiciera algo en su contra, el gobierno mundial tomaría represalias de forma instantánea y violenta. En ese caso, su pequeño acuerdo ya no significaría nada. ¿Fuiste tú quien dijo eso? Darren negó con la cabeza con un suspiro. Sinceramente, ser su padrino me parece un trabajo peligrosamente arriesgado. Pero el destino tenía otros planes. Cambió de tono a mitad de la frase y sonrió feliz. Resulta que me gusta el peligro. Mientras hablaba, metió la mano en su abrigo y arrojó despreocupadamente un objeto del tamaño de una uña delante de Doflamingo. En el instante en que lo vio, las pupilas de Doflamingo se contrajeron. Se le erizó todo el vello del cuerpo. Una sensación escalofriante le subió desde las plantas de los pies, ascendió por su columna vertebral y estalló en su cráneo, enviándole una oleada de entumecimiento y hormigueo por el cuero cabelludo. Esa cosa. Eso fue un chip. El chip de identificación de los dragones celestiales, los nobles del mundo. Doflamingo juró que no había manera de que estuviera equivocado. Cada familia de dragones celestiales poseía uno de estos chips como prueba de su estatus. Cuando un dragón celestial decidía renunciar a sus derechos y abandonar la tierra sagrada de Mary Geoise, estaba obligado a entregarlo. Tu padre hizo exactamente eso. Cuando renunciaron a sus títulos y abandonaron Tierra Santa, las autoridades les exigieron que devolvieran el chip familiar. Y Doflamingo regresó, portando la cabeza cercenada de su padre, con el único propósito de recuperarla. Estos chips no podían falsificarse ni duplicarse. Su mera existencia era prueba de la noble identidad de un dragón celestial. Cada uno los portaba, eran su posesión más preciada. Y ahora. Darren tenía uno en la mano. ¿Cómo fue posible? Podría ser. Mientras los pensamientos de Doflamingo se aceleraban, abrumado por la conmoción, una voz baja y firme resonó por el oscuro pasillo. Hace unos días, el sagrado dragón celestial Sildes tuvo un trágico final aquí en el Mar del Norte. Según el equipo de investigación, su nave oficial fue destruida en un instante. No hubo supervivientes ni pistas. Ni siquiera el Denden Musi, el sistema de vigilancia, detectó nada. La conclusión oficial, Santa Sildes murió en un ataque accidental del Rey del Mar. Darren guiñó un ojo y luego sonrió. Bueno, eso es lo que dice el informe enviado al gobierno, al menos. Naturalmente, el chip había sido recuperado del cadáver de Santa Sildes. Doflamingo quedó paralizado. Una avalancha de información inundó su cerebro. Un sudor frío le recorrió la frente y la expresión de sus ojos cambió, pasando de la sorpresa al miedo.
Ese lunático, ese completo lunático, se atrevió a matar a un dragón celestial. Y escapó ileso. También podría matarlo. La mente de Doflamingo se quedó en blanco. Sus oídos zumbaban con estática. Darren se sentó erguido, con el cuerpo inclinado hacia adelante con una expresión de displicencia amenazante. Aquel rostro siempre sonriente se acercaba, e instintivamente, Doflamingo retrocedió un paso. Sintió un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad. ¿Ahora lo entiendes, Doflamingo? Puedo darte lo que quieras. Poder, estatus, territorio, apoyo militar, negocios, influencia. Pero hay algo que deben entender, el Mar del Norte es mi territorio. Y aquí rigen mis reglas. Nadie puede actuar sin mi permiso. Ni siquiera los dragones celestiales. Darren exhaló un largo chorro de humo en espiral directamente en la cara de Doflamingo. Entonces, bajo la mirada desconcertada del niño, el marine de cabello oscuro extendió la mano y se revolvió el pelo rubio y corto. La luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras misteriosas e inestables sobre su rostro. Darren sonrió. Bienvenido al Mar del Norte, mi ahijado. Fin del video.